para ese video que vamos a hacer, para este tutorial, lo que vamos a ocupar es sacar unas tablitas para hacer unas repisas con forma de gato, oreja de gato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos unos triángulos que se van a colocar en esta posición y otro más pequeño que se va a colocar aquí hacia adelante. El otro va aquí, en esta posición, y el otro acá. Entonces, de esta forma, estamos haciendo una repisa con forma de oreja de gato. Si tuviera el pulso para que se sostenga y quede bien. Entonces, ¿esto cómo se pega a la pared? Pues en esta posición. Si ustedes ven, parece como las orejillas de un gato. Entonces, esta es la parte de atrás, eso es lo que va a ir pegado a la pared, y estos son los costados. ¿Por qué no se dejan solamente las partes de atrás, sino los costados? Porque cuando usted lo pegue a la pared, depende del peso que usted le ponga, este punto acá puede quebrar, porque es muy débil. Quiebra y se cae, no tiene cómo sostenerse. Entonces la idea de hacerlas de esa manera es para que sostenga. Entonces, esta mide 60 centímetros de largo por 19. Esta tiene 23 por 80. 23 de ancho, 80 de largo. La misma lógica. Tenemos que sacar unas largas, que son las que van acá, en esta posición. Y una más corta, que es la que va acá. Entonces la larga siempre va en la parte de atrás y la corta. Entonces de esto tenemos tres juegos porque es un trío de repisas. Entonces lo vamos a colocar, creo que en un baño si no me equivoco. Y esto también se podrían colocar en una sala, en un cuarto, en cualquier lado. Entonces la idea es esa, que es una más larga y una más corta para colocarlas en esta posición. Puede ser la corta aquí, la larga acá, o puede ser la larga acá y la corta acá. Esta tiene 1 metro por 29. Entonces hace la forma de oreja de gato. Vamos a hacer el ensamble y ya les muestro cómo quedan todas ensambladas entonces. Ok, entonces estas como ya quedan armadas. Entonces como les decía, es una a un lado y la otra atrás. Entonces, ¿cómo sujetamos esto? Pues yo le metí 2 tornillos aquí y a esta le metí igual 2 tornillos acá y otros 2 acá y 2 acá. Y al otro lado igual, 2, 2 y después 2. Entonces, la larga hacia acá y la más corta adelante. O si ustedes quieren poner la larga aquí y la corta acá, ya ustedes como quieran acomodarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto que parece las orejas de un gato. Entonces yo fuera un gato, esas son mis orejas. Entonces parecen orejas de gato. Entonces, esa es la idea. Esas repisas se van a colocar de forma aérea, se van a atornillar de acá y de acá a la pared y ya quedan sujetas. Entonces, esta pieza que está acá le da la fuerza para que no se desquebraje hacia adelante. Si hubiéramos dejado solo esta pisita, ella puede quebrar de aquí en adelante. Se hace hacia abajo y se quiebra. Entonces, esta pequeña mide 60, la mediana mide 80 centímetros de largo. Igual, misma lógica. A esta le metí más tornillos. A esta tiene 3 y acá solamente 2. Ustedes pueden meter la cantidad de tornillos que crean pertinentes según el tipo de madera que ustedes estén utilizando. O si quieren lo pueden hacer con solamente cola, que no lo aconsejo. Y estos tornillos no los dejen así. Bueno, pues si quieren dejarlo así, lo pueden dejar así. La verdad que casi que ni se van a notar. Pero si quieren ser más finos, ya saben lo que tienen que hacer. Tarugo, tapan con taruguito o con masilla, lo rellenan para que quede más fino. Y esta es la más grande, que es 1 metro. Entonces aquí es para colocarlo en el baño, que van a poner paños, cosas pesadas. En este otro probablemente se ponen cosméticos y cosas del baño más livianas. Y en este otro ves desinfectantes o cosas más. Entonces son 3, vamos a ponerlas en diferentes puntos del baño y ustedes van a ver la instalación. Entonces esas son las repisas orejas de gato. Ustedes pueden darle el tamaño que quieran. Pueden hacer la versión micro o pueden hacerlo una versión grande. Esto es una versión por decirlo grande. Entonces, ya les muestro cómo queda. Con los huecos tapados, vamos a aplicar redondo en todas las partes, tapar los huequitos y aplicar tinte. Ya en la segunda parte del video van a ver eso, cómo quedan más o menos ellos ya con la primera mano de tinte. Y entonces serían las repisas orejas de gato. Entonces, ¿por qué orejas de gato? Ustedes ven la forma, pues parece una oreja de un gato. También parece un brasier, pero digamos que es una oreja de gato, un brasier. Entonces hacemos 3 tamaños, 3 tipos. Entonces, una de 60, una de 80 y una de 1 metro. Pero simplemente las orejas se van a colocar con una pieza que es más larga, como les decía, que va atrás y más corta adelante, o como ustedes quieran acomodarlo, porque la idea es eso, que queden así. Entonces aquí ahorita está nada más con sellador por mano.
Entonces la idea es, vamos a lijar esto y una lijita más fina y vamos a lijar el tono final. De hecho, unos van a quedar de este color y tal vez haga otro juego en un color más oscuro. Entonces, como siempre les digo, hagan un par de juegos, por lo menos 2 juegos para que valga la pena. Si hago solamente un juego no es rentable, entonces hacen 2. Las colocan en diferentes puntos en la pared. Entonces quieran, la sala, la cocina, el baño, lo que ustedes quieran, y van a apoyarlo de acá. Y eso no se va a torcer, desquebrar, porque solamente el apoyo acá en la pared es suficiente. Entonces ahorita vemos ya queda el producto listo. Entonces, ¿cuánto se puede vender ese juego? Por lo menos unos 70, 80 dólares aproximadamente. Ya acaba de listo. Si quiere instalarlo, por lo menos unos 90, 100 dólares para que ustedes cobren instalación. Ya casi tenemos con otra parte del video. Ok, entonces en lo que son las repisas, orejas de gato ya están listas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ok, aplicamos un color cahuilla que llaman. Es un tinte cahuilla. Entonces, ¿por qué orejas de gato? Porque el gato tiene la oreja puntiaguda de esta manera. Entonces, como se pegan, digamos, las piezas, que es una más larga acá y una un poquito más corta para adelante. Ya ustedes ya vieron la explicación. Entonces, es algo muy sencillo. Tapamos los huecos con tarugo, siempre, que quede bonito. Lijamos y que quede siempre, como les digo, que esté terso, suave, liso, o sea, que se sienta, digamos, sedoso. Así tiene que quedar un producto. Brocho y lleno de nudos y todo lleno de hilachas, de pelos. Eso es un brete muy feo. Entonces son 3 repisas. Entonces, aquí están las 3. Y, digamos, yo las saqué. Que esta es 1 metro, esta es 80 y esta es 60. Entonces, vamos a arreglar la cámara. Ok. Entonces, 1 metro la más larga, 80 y 60. 23, 29, no es como la cosa, 17, 23 y 29. Entonces 29, 23 y 17. Ya ustedes quieren hacerlo diferente, pues lo pueden hacer todas exactamente el mismo ancho, nada más que más cortas o ustedes varían. Yo es como para que se viera más bonito, ¿verdad? Entonces ustedes solo van a colocar en la pared, por ejemplo. Ahí, se van a pegar en la pared, pues se lo pegan aquí y ya queda así como que si fuera la oreja de un gato. Esa es la idea. Se distribuyen en diferentes partes, en diferentes puntos, y es una decoración muy bonita. Entonces se hacen en tríos para que la persona tenga la opción de armar eso y de acomodarlo diferente. Entonces, como ven, todo está liso, sedoso. Ven el poro, súper sellado, súper cerrado, todo con productos vaciados. Entonces, esos son el trío de repisas, orejas de gato. Como siempre les digo, ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal. Siempre darle me gusta, compartir, comentar, suscribirse, no está de más, ¿verdad? Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.